Sí, gracias, señor presidente. A nosotros también nos sorprendió la presentación de esta iniciativa. Primero queremos aclarar una cuestión, que es que el término retorno se refiere siempre a estancias, en principio, que son definitivas, es decir, que conlleva darse de baja en el consulado del país de residencia, dejar de estar en el padrón de españoles residentes en el exterior y proceder al empadronamiento en un concejo de Asturias. Parece que la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Podemos Asturias habla de estancias temporales y no de retorno. Nos parece importante hacer esta aclaración porque suele ocurrir mucho con el Grupo Parlamentario Podemos, que no diferencia entre retorno, estancia temporal, entre retorno, repatriación, con lo que es muy difícil debatir con ellos cuando el lenguaje que se utiliza no es el adecuado. Y está claro que en este escrito queda claro. Se habló aquí de que era una iniciativa dispersa, que era una iniciativa de difícil realización. Y yo quiero aclarar varias cuestiones de la exposición de motivos en cuanto a los datos aportados, y es que el INE establece que entre 2008 y 2016 solo 8.582 personas nacidas en España salieron de Asturias. El resto son personas nacidas en otros países que o bien retornan al país de origen o bien eligen otros países de destino después de pasar por Asturias. Por poner un ejemplo, en el año 2012 salieron de Asturias con destino a otros países 3.878 personas españolas, de las que solo 793 habían nacido fuera de España. Quiero aclararle también, porque aquí se pide en la proposición no de ley que se establezcan medidas de favorecimiento, de retorno de las personas ya nacidas en el extranjero, que en el plan de migración existen programas de estancias temporales de jóvenes descendientes de asturianos mayores de 18 años para conocer la tierra de origen y vincularlos a ellas. El más importante es el programa Raíces, como saben sus señorías, que la programación que ofrece consiste en visitas a los distintos concejos asturianos, museos vinculados con la cultura asturiana, tejido industrial, etcétera, durante 15 días, con la opción de alargar la estancia en el caso de que se tengan aún familiares o se dispongan de recursos para ello. Cuando se hacen, también existen plazas para que jóvenes españoles en el exterior participen en campos de trabajo. ¿Qué más? La Escuela de Asturianía es un programa de estancia de 15 días que durante 3 años que buscan crear monitores de cultura asturiana. Es un programa dirigido a personas de más de 18 años. ¿Por qué doy estos datos, señorías? Porque ya hay iniciativas, ya se están haciendo iniciativas para fomentar ese arraigo con la tierra. Además, en Asturias existen diversos programas para favorecer el retorno, desde ayudas durante 2 años para el gasto que supone el hecho de retornar, viviendas de emergencia para familias de retornados sin recursos, eliminación de la obligatoriedad de 2 años de empadronamiento en caso de retorno para acceso a viviendas sociales, salario social y cualquier de los programas de ayuda a personas sin recursos. Asimismo, programas para favorecer el retorno se llevan a cabo desde las consejerías de empleo, de industria y turismo, como puede ser el retorno del talento, y nuevos programas que se pondrán en marcha este año para el retorno con el fin de emprender en Asturias. No me extiendo más porque no tengo mucho tiempo, pero existen más iniciativas. Y yo creo que no hay que trasladar esa idea de que no se está haciendo nada, porque, señorías, esto solo es una pequeña muestra de las cosas que se hacen. ¿Se podrán hacer más? Seguramente que sí, pero se están tomando y haciendo tomando medidas para favorecer el retorno de las personas. Pero es que decía alguno de los portavoces, bueno, nosotros entendemos la buena intención de la iniciativa, y yo lo llevo repitiendo toda la legislatura. No, señorías, aquí se votan iniciativas y textos concretos. No votamos buenas intenciones, no votamos un posible, podemos entender, no, aquí votamos un texto concreto que dice lo que dice. Y a nosotros, pues es que nos generan muchas dudas esta iniciativa, lo decía la portavoz de Izquierda Unida. Vamos a ver, decía el proponente de la iniciativa, que quise entender que no generaría un gasto. Oiga, pero vamos a ver,
¿Quién va a asumir los gastos? Sí que hay gastos. Dígame usted, porque nosotros no teníamos el voto claro. Pensábamos que iban a aclarar ustedes en su intervención ciertas cuestiones, pero ¿quién va a asumir los gastos? Porque la condición de escolarización en el punto 2b de la PNL parece deducirse que esos gastos lo van a asumir los familiares directos. ¿Es así? Porque es que no se dice nada expresamente en la iniciativa. Otra cuestión. Hay que resolver, señorías, el tema de los asuntos relativos a la guardia y custodia de los menores. Algún portavoz también lo mencionó. Hay que aclarar ese asunto, señorías. ¿Qué pasa con eso? Y luego, el programa debería organizarse por convocatoria pública difundida entre la inmigración de origen asturiano, con límite de plazas, perfiles de edad, etapa educativa y asunción de compromisos por parte de los tutores legales y familiares directos. Y luego está el tema de los centros. Los centros se prestan voluntarios, los elige la consejería. Señorías, ¿de verdad los que van a apoyar esta iniciativa no les surgen todas estas dudas? Porque es que nosotros les decimos de verdad que tenemos muchas dudas, señorías, porque fíjense, de aceptarse esta PNL tal y como está, podríamos generar un riesgo al sistema educativo asturiano. Y es así, señorías, y nosotros no estamos de acuerdo de que se genere un riesgo al sistema educativo asturiano. Así que, señorías, como es una iniciativa, coincido con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, dispersa y de difícil realización, y nosotros, fíjense, que creemos que la presenta el Grupo Podemos como un brindis al sol, porque se acercan las elecciones, y bueno, debe ser que ellos no son un partido de vocación de gobierno. Nosotros sí tenemos vocación de gobierno y somos un partido de gobierno. Y como miren, los brindis al sol y las iniciativas irrealizables, alguien que aspira a gobernar, a volver a gobernar, como así será, no puede apoyar este tipo de iniciativas. Así que nosotros, el Partido Socialista, no va a estar en brindis al sol electorales, señoría. Va a estar en iniciativas que favorezcan al sistema educativo asturiano, como siempre. Gracias, señor presidente.